le voy a llenar a usted de emociones, pero no va a haber cambios en su vida. Y lo único que produce un verdadero cambio en nuestra vida es aprender la palabra de Dios. Mis hermanos, realmente hay que aprender la palabra, y no solamente aprenderla, sino ponerla por obra, amén. Porque la palabra de Dios no vuelve al vacío, Él hará todo lo que Él quiera hacer con su vida. La palabra le va a edificar, lo va a hacer libre, le va a guiar, lo va a exhortar, le va a enderezar los caminos. Es solo la palabra, no va a ser nuestra gran elocuencia lo que a usted le va a transformar la vida, sino va a ser la palabra de Dios por medio del Espíritu Santo, amén. Entonces, creí conveniente, buscando el rostro de Dios, como decía el libro de Hechos capítulo 11, le pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros, decían los apóstoles, ¿no? Bueno, le pareció bien al Espíritu Santo y a mí que les predique sobre lo que es ser un verdadero atalaya en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, muchas cabecitas distraídas, se le escapan las tortugas, muy peligroso esto, estoy muy preocupada, realmente muy preocupada, Dios lo sabe. Por eso preste atención en lo que va a aprender hoy de parte del Señor. Dice Ezequiel capítulo 33, verso 1. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y dile: cuando trajere yo espada sobre la tierra y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, verso 3, y él viere venir la espada sobre la tierra y tocare la trompeta y avisare a mi pueblo, cualquiera que oyera el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. Verso 6, escuche, pero, aclara, pero, si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiriere a alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré la sangre de su mano, de la mano del atalaya, dice la Biblia. Verso 7. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya. Amén. Hijo de hombre, hijo de mujer, líderes, diáconos, siervos de Dios, mamás y papás, atalaya en sus hogares, en su profesión, en su trabajo. Somos atalaya los hijos de Dios. Y fíjate lo que dice. Y si tú, dice, cuando yo dijera al impío, de cierto morirás. Escuche, verso 7. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya en la casa de Israel, y oirás palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijera al impío, de cierto morirás. Si tú no hablares para que se guarde del impío, el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Verso 9. Y si tú avisares al impío de su camino, para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Tú pues, dice, hijo de hombre, di a la casa de Israel, vosotros habéis hablado diciendo: nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros, y a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? Escuche. A. El profeta Ezequiel es un vocero, es un atalaya, un centinela de la casa de Israel. B. Al levantar su voz para advertir a los pecadores la desgracia y el peligro que les espera. C. Él debe advertir también a la casa de Israel, a la iglesia. Amén. Que se dice seguidor o creyente de Dios, que se vuelva de su mal camino para que pueda vivir. Esa es la obligación del atalaya.
y por su propia culpa, señala directamente a aquellos que se justifican por el pecado, que cometen y piensan que no pasa nada al seguir pecando. Nosotros tenemos la obligación de decirle: estás corriendo peligro, no peques más, salite de ahí. Amén. Esto cabe para todos, hermanos, porque tenemos el Espíritu Santo de Dios y dice su palabra que somos sacerdotes, que somos un linaje escogido, por cuanto le corresponde a usted advertirle a su hijo, a su hija, a su esposo, a su esposa, a sus parientes, a sus vecinos: salite de ahí, a la iglesia, a sus hermanos. Salite de ahí, ese pecado te va a arruinar, ese pecado te va a hacer daño. Fíjate que dice: el F, a los que se creen más sabios, dice, en sus propias decisiones. Los atalayas están para advertir las proximidades del mal. Atalayas. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que cuantas veces el Espíritu Santo me tiene que revelar de madrugada el peligro para entender que algo está mal en la iglesia, teniendo tantos atalayas. ¿Qué pasó? Ya lo vamos a ver. El atalaya está para advertir las proximidades del mal, del enemigo que acecha. Para eso están los atalayas. El atalaya señala, exhorta, advierte con bases y hechos y fundamentos. A, no debe exponer sus sentimientos, no. B, porque si él no es responsable, dice, porque si no, no es responsable a sí mismo. No cuida, que no debe exponer sus sentimientos, porque están en esto: yo no hablo, no quiero problemas. ¿Sí? Y la iglesia puede estar reventando, hermano. Se puede estar por desarmar un ministerio, se puede estar por desarmar una familia, se puede estar por pasar algo muy peligroso contra la vida de tus hijos, de tu hija, de tus seres amados más cercanos. Pero yo, no te metas, nosotros no nos metemos, mejor no hablamos, lo vemos todo, pero no hablamos. Fíjate, dice, no cuida lo que hace y lo que habla, él mismo tendrá consecuencias. Los voceros estamos para advertir y poner ante la gente los mandamientos con justicia de Dios. Hoy en día cae mal que se hable de la santidad, que se hable de la virginidad, que se hable de estar lejos del pecado. Cae mal, está pasado de onda. En esta iglesia se va a predicar hasta que me muera y espero que los que me sigan hagan lo mismo. Porque se puede vivir en santidad y lejos del pecado, hermanos. Mentira del diablo que no se puede. Porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Entonces basta de mentiras del diablo. Fíjate que dice que los voceros estamos para advertir y poner a la gente ante los mandamientos con justicia de Dios. A eso no le gusta. O alguien le quiere enderezar el camino y ya le cae mal. A veces yo pienso que tengo que corregir algunas cosas y pienso, uy, seguro, Señor. A veces me ha levantado de madrugada y me ha dicho, ven y habla, corrige esta situación. Señor, se van a ir de la iglesia. Sabe mi santo que se lo he dicho. Se van a enojar y se van a ir de la iglesia, papá, porque los tengo que enderezar o corregir, porque uno sabe con los bueyes que anda. Hay orgullo, hay vanidad, hay falta de humildad para poder aprender y aceptar un consejo y decir, sí, me equivoqué, tenés razón, estoy yendo por este lado y es por este que tengo que ir, hermanos.
El orgullo no quiere ser corregido. El orgullo no quiere ser exhortado. El orgullo no quiere que le digan, estás cerrando al blanco, te estás equivocando, no te justifiques, decí me equivoqué. Y el atalaya tiene que hablar por palabra, no tiene que hablar por sus emociones, ¿sabe? Tiene que hablar por palabra. Usted como una atalaya primero le está errando a su hermano, su hijo, su esposa o su esposo. Usted primero va a orar, va a buscar una palabra y usted va a hablar por la palabra y Dios le va a dar la bendición. Si esa persona haya aceptado el consejo, será bendecida. Y si esa persona no lo aceptó, Dios no le demandará a usted ser un atalaya mudo. Fíjate, dice, los voceros estamos para advertir y poner ante la gente los mandamientos con justicia de Dios. Exponemos lo que dice la misma Biblia, la palabra profética es la Biblia, sin ocultar o dejar de advertir lo que está escrito. Si Cristo me dice que se puede vivir en santidad, yo lo voy a predicar. Amén. ¿Usted me está entendiendo? Nosotros lo que tenemos los atalayas que hablar es por palabra de Dios y aceptarla, no esconderla. Y no, ¿qué le voy a decir ahora? A los jóvenes no haga esto, no haga aquello, que ahora está todo el libertinaje, que hacen lo que me importa nada, que me tomen de recontra antiguo, ¿qué me importa? Mientras yo predique la palabra, Dios me va a sostener y me va a defender mi causa. Y a usted también. Fuera de la Biblia, lea la Biblia, fuera de la Biblia, no somos atalayas. Si no aplicamos el llamado y el propósito de Dios que hay en la palabra, llevaremos consecuencias de nuestra propia negligencia, dice, y por nuestras suposiciones. Fíjate que dice, si somos verdaderos atalayas de Dios, al usar la palabra de Dios nos constituye sus profetas. Profetizar también es predicar. Profetizar es hablar palabra de Dios. Amén. Muchos andan corriendo atrás de los profetas, ven que algún iluminado le diga algo. Que sea la palabra que ilumine tu entendimiento, porque los tiempos son peligrosos, hermanos. Fíjate que dice, el objetivo debe ser de nosotros ser verdaderos atalayas de Dios. El atalaya en hebreo significa inclinarse hacia adelante, divisar a la distancia, observar, aguardar, acechar, mirar, vigilar, guardar la vigilia. Eso hace el atalaya. Está cuidando. Dios está hablando de que son tiempos peligrosos. Dios está avisando por el Espíritu Santo que son tiempos de dolores sobre el mundo. El mundo está sufriendo dolores de parto, muerte, droga, prostitución, pornografía, pedofilia, sexo ilícito, toda clase y toda forma de mal están aconteciendo en el planeta entero, hermanos, ahora. Argentina se está perdiendo detrás de la droga, de la impunidad y de la miseria. Y todavía estamos con atalayas mudos, con el no te metas, con el que yo no voy a hablar. Están equivocados, mis hermanos queridos. Nosotros debemos predicar la palabra de Dios como Dios lo da. La verdadera esencia del cambio es la palabra. No es tus suposiciones o tus emociones. De nada van a servir tus emociones y suposiciones que no diga la palabra. No va a salvar al que te escuche. El atalaya es inclinarse hacia adelante, divisar la distancia. Si usted sabe que a su hijo lo van a matar mañana, me recuerdo una vez Mercedes, la mamá del niño que yo crié, vino a mi casa y me dijo, Cristina, yo estoy desesperada por mi hijo, el otro mayor que tenía,
porque está en la droga, se está metiendo con juntas peligrosas. Dice, yo no sé más qué hacer con él. Empezamos a orar, ¿qué querés? Le digo, ¿qué querés que hagamos? No sé, yo ya le hablé, le prediqué el evangelio, le oré, le ministré para que no se pierda. No, pero no hay cosa que escucha. Estoy cansado que vengan a mi casa, me la requisen completa por las cosas en las que está mi hijo. Ya está muerto, él murió de SIDA. Entonces me dice, yo no sé más qué hacer, Cristina. Oramos, nos pusimos de acuerdo. Nos pusimos de acuerdo, ¿qué querés? Lo prefiero preso, que me los maten. Y Dios avisó que lo iban a matar. Entonces nos pusimos a orar y le decimos, Señor, que lo puedan agarrar justo y que lo metan preso antes de que nos maten. Y Dios respondió a la oración. Ese chico dentro de la cárcel se convierte a Cristo, hermano. Ese chico, nosotros lo íbamos a visitar y íbamos a predicar a la seccional y yo iba ahí también. Y él me decía, ¿sabes una cosa? Era tan malvado, me decía Ariel, tan malvado, pastora, tan malvado, tía, me decía él a mí. Era tan malvado que cuando yo le pegaba a alguien y lo veía que se desangraba, yo me gozaba. Estaba tan lleno de odio y de maldad que no le daba ningún valor a la vida. No me interesaba matar a quien sea. Porque los demonios están haciendo esto con nuestros jóvenes. ¿Sabía usted? Pero ella en un momento de desesperación, esa madre clamó y vino a buscar a alguien que conocía la palabra. Le dijo, si sabés que ese joven se va a morir o te lo van a matar, vamos a orar que vaya preso. Porque es preferible que esté entre rejas antes de que le metan un tiro en los lugares peligrosos en los que estaba metido. Padre, ¿cómo pedí para tus hijos? ¿Qué peligro están corriendo tus hijos? Hoy que la droga se mueve por todos lados, que los bunkers, que los negocios de la droga y tanta historia, ¿qué estás pidiendo por tus hijos? ¿Cómo pedís? Porque Dios demandará la sangre de esa alma si no la alentamos, hermanos. Porque los jóvenes de hoy en día están corriendo muchísimo peligro. Pero están los padres distraídos, boyando la estupidez. En vez de clamar como conviene. Y en vez de buscar consejo de los santos que conozcan la palabra de Dios. ¿Sabe cuántos de ellos que hoy están presos están vivos porque han caído presos? ¿O no? ¿Que ahí conocieron a Cristo y no se salvaron, Julie? Sí. ¿Y cuánto necesitan de ellos? Necesitan que cuando salen tengan un lugar de restauración, de reinserción hacia el mundo, porque ni tampoco ellos, después luego, la misma sociedad los descarta como basura. Ya ese tema lo vamos a tratar, porque Dios ya tiene puertas para eso. Julia atiende 11 pabellones de los presos, conoce mejor que nadie cómo viven los jóvenes y de dónde han salido. Escuche, atalayas, que no venga un hijo mañana con un tiro en tu cabeza y le digas, Dios, ¿por qué Dios me hiciste esto? Para un poquito. Doblaste rodillas, pagaste el precio. Es tiempo de volvernos a Dios de todo corazón, hermano, porque son tiempos peligrosos y yo estoy preocupada y ocupada en este asunto. Fíjate que dice que la atalaya en hebreo es inclinarse hacia adelante, divisar a la distancia, observar. Padres, madres, líderes, observen, paguen el precio. Esté en oración, dile, Dios, revelame los peligros que corre mi hija, mi hijo. Revelame, Señor, si me has dado para ministrar a los jóvenes. ¿Qué peligro corren los jóvenes? Ministrame, Señor. Decime, Padre, aún para estar levantando un ladrillo. Si yo no oro, se me cae un fierro y me mata un obrero. Decime, Señor, ¿cómo debo clamar para que no corran peligro? ¿Sabe una cosa, mis hermanos? Yo no descubran el pecado
mentirosa. Él es un asesino por naturaleza. Usted le abrió una puerta y se le mete él y todas sus legiones para destruir todo. Por eso se necesita atalayas, hermanos. Atalayas, hombres y mujeres que vigilen, que estén en vigilancia, en oración. Y Dios le va a avisar si su hija, si su hijo corre en peligro, si los que usted está ministrando como líder corre en peligro, si están buenos. Hay que agradarle a los jóvenes, no se aburren. Crié a mi hija desde los 3 años en el Evangelio, nunca la había aburrida en el Evangelio. Siempre estaba feliz y llena de gozo sirviendo. ¿Qué le pasa? Ahora quieren llenar de ruido y de alguna cosa algo para que no se aburran. Cuando no hay Dios hay aburrimiento. A los 26 años conocí a Cristo, invertí mi juventud y mi vida y lo volvería a hacer por Él. Y nunca me aburrí, la verdad. El Señor me tiene a los altos, tengo 67, así que imagínate vos. No conozco lo que es el aburrimiento, ¿eh? La verdad que vos podés, cuando estás con las manos en el arado, no te alcanza el tiempo para el aburrimiento, hermano. Y vienen nuevos deseos y buenas cosas para hacer para la iglesia y buenos sueños y que queremos hacer más y queremos hacer más. Lo saben las mujeres y hombres que trabajan con fidelidad en la iglesia, no tienen tiempo de aburrirse, hermano. Yo veo a los jóvenes como están involucrados en la obra de los niños, maravilloso, precioso, yo los felicito, son preciosos. Los felicito. Son hermosos con lo que hacen. Atalayas. El atalaya es el que dice cuidado, peligro, precaución. Cuidado, no vayas para allá, es peligroso. Cuidado, cuidado porque Dios a mí me avisa que esto está mal, tened cuidado. Entonces cuando vos advertís a esa persona, a ese varón, a esa mujer, a ese joven, vos le estás advirtiendo, dice el Señor, que Él, si esa persona sigue en su postura y en su rebelión, la sangre caerá sobre él, no sobre nosotros, porque alertamos. Amén. Y la atalaya pone en alerta de un posible peligro o desastre. Eso hace la atalaya. El atalaya de Dios pone de manifiesto a la salvación, los salvos del juicio de Dios y salvos del infierno. Dios pone de manifiesto a los atalayas. Cuando vos estás predicando la salvación, vos sos una atalaya para salvar esa alma del infierno. Fíjate, Dios ha puesto a los creyentes como atalaya, pero realmente estamos cumpliendo como atalayas nosotros o vivimos distraídos detrás de nuestras cosas. Pensalo. A muchos le agarran los ataques de la juventud, después que tienen crío, tienen todo y ellos se arrepienten, quieren vivir como soltero y hacer la vida de soltero. Aguantatela, viejo, ¿para qué te casaste y tenés hijos? Si no disfrutás de tu familia, algo está andando mal en vos. ¿No ves que los matrimonios no tienen ni de qué hablar? Necesitan juntarse con otro para ver si pueden reírse que se ha tomado un mate y compartiendo estupideces, porque solo no tienen diálogo. Se rompió el diálogo. ¿Qué pasó? Viven aburridos, huecos. Vamos a llenar nuestros tiempos. ¿A dónde? ¿Afuera? ¿Afuera a dónde vas? Cuando una persona se siente feliz con su esposo y con su esposo, va a disfrutar los tiempos que tenga de descanso para disfrutar con su familia, y con su marido y con su esposo y con sus hijos. ¡Oh! ¿Le molesta lo que le digo? No importa nada. Fíjate, ¿qué oímos? Nos hemos hecho disimulados, hemos ignorado, nos atrevemos
lo que ya está escrito, lo que avecina. El mundo anuncia y pronostica en Zacarías 10:2, porque los terafines han dado oráculos y los adivinos han visto mentira. Han hablado sueños vanos y vano es su consuelo, por lo cual el pueblo vaga como ovejas y sufre porque no tiene pastor. C. Debemos anunciar lo que ya sabemos, lo que se nos ha encomendado decir, como lo encomendado por Dios a Jonás. Mire Jonás, capítulo 1, verso 1. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Algo que hablaba ayer el Señor anoche. Pero dice, para que Jonás cumpliera con ese mandamiento, Dios, dice, de Dios hubo muchas negaciones. Dios le decía: anda, hablarle la verdad, salva esa vida en el nombre de Cristo, anda a hablar a esa ciudad. Nínive era una ciudad de 120.000 habitantes, como Villa Gobernador Galvez, y estaba condenada por la maldad. Y el Señor levanta a Jonás y le dice: ve y proclama mi palabra, llámalos al arrepentimiento, porque su maldad ha subido a mis narices. Pero Jonás decía no. Decía: Jonás, Nínive queda para allá. Ah, pero yo me voy para allá. ¿Cuántos están con él? No te metas. Te va a pasar lo de Jonás, hermanito. Te va a comer pescadito, te va a tragar. Y dice que en el fondo del vientre, allí. Fíjate vos lo que le pasó a Jonás. Dice que estaba en un barco y empezó el Señor a mover el barco. A muchos se le está moviendo el barco ahora. Y dale que se le movía el barco y las olas se levantaban y cada vez eran más furiosas. Entonces hasta los impíos le dijeron: che, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Fueron a lo ver a Jonás, que estaba durmiendo en el fondo. Decime, dormilón, ¿quién es tu Dios? ¿Por qué estamos pasando todo esto? Dice: no, es por mí, porque desobedecí a Dios. Lo cacharon a Jonás, ¡pah!, lo tiraron al mar. Así te van a hacer a vos, después no te enojes, te van a agarrar de... Pero es culpa de ese señor, soy yo. Te estoy sacudiendo el mar, te estoy sacudiendo la barca, te hice descubrir a una de los impíos cada vez que tiraste al agua. Y en eso no queda el Señor conforme. Cuando lo tira al agua, había un gran pez con la boca abierta, se lo traga. Dice que ahí clamó como nunca Jonás. ¿Qué quiere decir? Que la situación de desobediente cada vez se va a poner más dolorosa para vos. Entonces ahí Jonás dice que automáticamente empieza a clamar. Ya me imagino un culepe bárbaro dentro de un pescado grande. Dice que habrá clamado como nunca en su vida ese varón. Y cuando el pez lo escupe, porque el Señor escuchó su oración, él agarra y va a predicar a Nínive. Y fíjate lo que dice la palabra. Cuando Jonás dice, en el verso 3, capítulo 3, verso 7, e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes hombres, diciendo, escuchá, cuando él va a proclamar y pregona en la ciudad el arrepentimiento, fíjate, por mandato del rey de Nínive y de sus grandes, diciendo, hombres, animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio. Hombres y animales clamen a Dios fuertemente. Se achuchó la ciudad de Nínive. Y conviértanse en cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Verso 9. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará el ardor de su ira y no pereceremos? Verso 10.
se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que les había dicho que les haría y no lo hizo. Cambió la sentencia de muerte sobre aquellos que se arrepintieron. El no te metas no viene de la iglesia de Cristo, no viene del Espíritu Santo de Dios. El no te metas no viene de Dios, no es de santos, es de cobardes. Jonás dijo, yo no quiero saber nada con esos Nínives. Mataron a mis hermanos, mataron a mis parientes, le arrancaron los ojos, hicieron de todo. A mí que no me lleven a predicarle a esos desgraciados, que se mueran todos por la sentencia de Dios. Dijo Dios, no, yo te estoy llamando a que le adviertas que corren peligro. El rey tomó el mensaje, fue tanto el susto que se pegaron, que hasta los pobres animales le hicieron así ayuno para que no los maten. Imagina que yo le diga a mi perro, al Pulqui, hoy no comí, no toma agua, estamos en ayuno y oración. Pero era tanto la desesperación que le agarró el rey, porque sabía que la maldad iba a traer una sentencia. Y así fue. Dios desvió su mano cuando dice todo Nínive, todo ese pueblo y el rey y hasta los animales en ayuno se arrepintieron. Pobre animal, qué culpa habrá tenido la vaca, el coce, ¿no? El cordero y todos los perros, qué sé yo más. Pero se arrepintieron los hombres y las mujeres y Nínive fue salva. 120.000 habitantes tiene Nínive, búsquelo. Escúchelo. El mensaje de la atalaya ha disminuido, se ha perdido, solo porque se dejó la enseñanza y la exhortación. Por eso tenemos hoy tantas consecuencias en la iglesia del Señor. Dice, hermano, no tenga temor quien te va a odiar porque tengas que corregir a alguien que está corriendo peligro, hacelo. Dios no demandará la sangre de esa alma si le pasa algo a tu vida. ¿Me están entendiendo la enseñanza, chicos? Fíjate que algunos dicen, la iglesia está muy tibia. Y algunos dicen, todo está bien. No pasa nada, relájate. El dilema que existe, yo no me meto, es cuento de ellos, no es mi problema. Que hagan lo que quieran, está en su derecho, déjenlo ser, sean libres. La frase convenciera dejar, hacer dejar y pasar todas las cosas. Mis hermanos, hablemos claro. Si usted ve a un hermano que está errando al blanco, háblele claro, para que se salve. Y si le odia por eso, y que le odie, hermano, la exhortación no le gusta todo, pega con el yo, con el ego, con el orgullo. No le gusta la corrección a muchos hermanos. Porque no hay humildad en el corazón. Tanta cháchara porque no le hablan como quieren. Porque vos viste, estás fornicando, seguí, hermanito, vos estás todo bien. Que estás codiciando mujeres, vos seguí, no ves que te va todo bárbaro. Estás mirando pornografía y bueno, no está malo, voy a orar. Pero por favor. Yo la sangre de ustedes no la quiero sobre mi cabeza. Y yo me quiero salvar por sobre todas las cosas. ¿Usted se quiere salvar? Porque la atalaya mudo no se salva. Se calla la boca. No me meto, no nos metamos. Escuche. Fíjate que Dios nos ha puesto por atalaya para que demos la voz de alarma, para ser avisados y avisar el peligro, para ser avisados y avisar el peligro, para anunciar la palabra de Dios
Dios y el Evangelio de nuestro Señor, para declarar los tiempos ya prescritos por la Biblia, para anunciar sus misericordias, para anunciar la justicia de Dios, para anunciar que la gente se arrepienta de su maldad, para anunciar que la gente está en peligro de muerte y muerte eterna. Si tú no avisas del peligro o sabes de algo que puede traer consecuencias y te callas, tú llevarás la culpa y te harás cómplice. Amén. Gloria a Dios. Escuche, ya voy terminando. En este tiempo hay líderes, diáconos, maestros, pastores, obreros, pueblo de Dios, que no anuncia el peligro. Lo conoce, sabe que si una persona va por un camino torcido, tenemos que decirle por la palabra de Dios: mira, este no es el camino es este, porque por este lado te va a ir bien, pero por este corre peligro. Porque vos lo amás a tu prójimo, entonces vos le vas a dar una palabra. ¿Ven? Fíjate que no están cumpliendo como voceros de Dios. Dios a cada uno de nosotros nos ha llamado a predicar su evangelio, a predicar la verdad de la palabra. Antes los están llevando a cometer más faltas, es lo que está pasando hoy en las iglesias. Creyendo a la vanidad y a la mentira. C. No están amonestando lo incorrecto. No, eso está mal. Voy a venir para este lado, eso está mal. No, ese es el lugar, te estás equivocando. Estás cerrando el blanco, eso está mal. Te estoy hablando por tu bien, hace caso. Y si no hace caso, Dios no me va a demandar la sangre de esa alma. Te estás librando hasta de tu propia salvación, hermano, la estás cuidando. Los cobardes no heredan el reino de los cielos. El no te metas no viene de un Espíritu Santo de Dios, de una mente renovada por la palabra, de una mente renovada por la palabra y el Espíritu Santo que le avisa: alerta, el pueblo corre peligro. Cuando yo tuve que cambiar todas las cosas acá y lo tuve que hacer con rudeza, y ahora le voy a enseñar otra cosa más, mis hermanos queridos. Prefiero que usted se enoje y se ofenda antes de que Dios me demande a mí que algo grave le suceda, porque no hubo atalayas. Para mí sería bueno callarme la boca y estar bien con todo el mundo. Total, que la iglesia crezca. Me importa un cuerno que la iglesia crezca, que los materiales crezcan, que los fierros crezcan, porque esto no tiene vida eterna. Su vida es eterna. Ahí está. Porque ahí donde está tu corazón está tu tesoro. ¿A dónde está tu corazón? ¿Cuántas almas podés salvar tan solamente hablando? Tan solamente diciendo: este no es el camino. Está cerrando el blanco. No podés tomar ni una obra del Señor sin oración. ¿Qué pensaste? ¿Que somos Kung Fu, Batman, Robin Hood? ¿Quién somos nosotros? Nada sin el Espíritu Santo, hermanos. Nosotros hemos tenido los 27 años, ya estamos en el medio de los 27 años de servicio en esta iglesia, y hemos pasado por toda clase de peligros y de pruebas. Aprendemos que sin oración y sin consagración, así quieras levantar un ladrillo, te puede cortar el dedo. Así vaya a repartir el Néstor una bolsita de alimento como lo hace con excelencia. Si no ora primero, se cae la bicicleta y se rompe el mate. ¿Vos qué te pensás que el diablo juega? En el comedor, las chicas ya me conocen. Porque cuando me doy el comedor y pisan la mano, acá se metió un pecado, que algo está funcionando mal, ya lo saben las encargadas. Osata Ramakaya Shia. Cuando algo no funciona por el pecado, hay que sacarlo, o se arrepiente. ¿Entendió? Porque aquí prevalece la obra de Dios, hermano, la voluntad divina del Señor. Los atalayas van a estar atentos a lo que está pasando.
A veces se toma el trabajo como una profesión. Todo lo que se haga para el reino no es una profesión. No es para que vos la tomes de taquito. No. Todo lo que se hace para el reino. En el momento que entraste en el reino, te moves a tu trabajo y estás el reino. Te moves en la escuela y está el reino. Te moves en tu casa y está el reino. Esto no se separa. No dejamos colgada la vestidura en una percha y nos salimos a hacer nosotros lo que queremos de caravana. No. Si usted no ora y usted no entiende que el reino camina con usted, usted fracasará en todo lo que intente. Fíjate que muchos en este tiempo, dice este escritor, que hasta dicen de los temas que no se deben hablar en la congregación, tales como pecado de adulterio, vicios de droga. No quieren que se hable en contra de los homosexuales, de las lesbianas, etc. No, mejor no toquemos esos temas. Mejor no hablemos de eso. Fíjate, el silencio, cállate, está mal. Nosotros estamos para denunciar lo que está mal. Nosotros estamos para dar la palabra de luz y de salvación al que está perdido. Fíjate una de las cosas que está faltando en la iglesia, la falta de carácter, la eficacia de la palabra, la indolencia o la apatía han rebasado la eficacia de la corrección. No me meto. No vi. Pero escuchame, está corriendo peligro. ¿Te parece? Ojalá Dios hoy te persiga diciéndote cuántos males viste y no anunciaste a tiempo. Con el no te metas, con un espíritu de cobardía. Yo le voy a decir algo, hijos de Dios, como somos todos, que la mayoría hago lo malo no quiere decir que sea lo verdadero. Dios está levantando remanente, es un puñado de santos. Ojalá pertenezcamos todos a ese remanente. En todos los tiempos Dios levanta un remanente santo. No salva por multitudes, salva porque lee el corazón, conoce la integridad de sus siervos y de sus siervas, de sus hijos y sus hijas. Por eso cada día debemos arreglar nuestras cuentas delante de Dios. Amén. Fíjate que hay gente que sabe que alguien anda mal y se calla y dice, no te metas, no digas nada mejor. Te van a tomar o te van a tener de enemigos si hablas. Cobardes. Yo sé que en mi iglesia en Nuevo Venceremos no tengo ningún cobarde. Puede ser a un cristiano, un amigo, un hermano, un sobrino, un nieto, un familiar, un esposo, una esposa, un hijo, hija, etc. Alguien que anda mal o en desorden y no se le reprende, no se le llama la atención, simplemente lo ignora, se siente incapaz de llegar con un exhorto o amonestación. Él se hace cómplice. ¿Entendió? El no te metas te hace cómplice. Y yo te digo algo, querés conservar la autoridad y el poder de Dios sobre tu vida. Yo el otro día lo enseñaba en segundo año, sé íntegro, hermano, creo que en primer año también le dibujé un carro, un vaso. Cuando no hay integridad se empieza, la unción de Dios no viene sobre odres viejos, se echa a perder el vino, ¿sabe? Entonces actúe en integridad, vaya, arregle sus cuentas con Dios y dígale a su hermano si está torcido, esto que está... No importa el liderazgo que tenga, hermanos, ¿eh? Porque los hijos de Dios, delante de Dios, somos todos sacerdotes en Jesús, amén.
No importa, acá no pasa por liderazgo, pasa por integridad y por verdad para salvar la vida de un hermano, de una hermana, de un familiar, de un ser amado. Y voy finalizando. Hay algo que yo sí les quiero explicar porque es muy importante por algunos que todavía por la palabra no están comprendiendo. Cuando yo convoqué a la oración los días viernes era porque hay un gran peligro, pero muchos se pensaron, bueno, pero si la pastora no viene, ¿para qué vamos a venir nosotros? Y les voy a hablar por la palabra de Dios a los que piensan así. Fíjate que dice la palabra de Dios en 1 de Corintios 4:18 en adelante. Mas algunos están envanecidos como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. Verso 19. Pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Verso 20. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Verso 21. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Mas algunos están envanecidos, dice el Señor, como si yo nunca hubiese de ir a ustedes. Pero iré pronto a ustedes, y si el Señor quiere, conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Dice, ¿qué quieren? ¿Qué quieren? Dice, ¿iré a ustedes con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Aquí señala directamente el problema Pablo. Mis hermanos, Pablo no podía estar presente. Por eso él dice que aunque él, en cuanto a mí, aunque no estoy presente entre ustedes, lo estoy en el espíritu. Yo digo, hermanos, cuando hay líderes responsables y se asigna una casa de oración para interceder porque hay peligro en la iglesia. Pero la pastora no va, entonces vuelan todas las golondrinas. Mi hermano, eso no es ser líder, no es tener responsabilidad cristiana, ¿sabe? Hombres y mujeres de Dios, ¿ustedes qué piensan? Que si la pastora no está, la iglesia no funciona. Usted se equivocó, porque Pablo estaba ausente en el cuerpo, pero estaba presente en el espíritu, y era lo que le avisó
Decía Pablo, espero no haber trabajado en vano, Señor, tantos años para la nada misma. Hermanos queridos, tenga responsabilidad cristiana, tenga responsabilidad de ministerio, de obra, porque cuando yo parta con Cristo, porque yo me voy con Él, ¿sabe? Cuando yo parta con Cristo, mi querida, esta obra tiene que continuar, pero con hombres y mujeres fieles, no haraganes, si la pastora no está, que los gatos bailan. No hay responsabilidades, no hacemos nada, total la pastora no está, llamó a la oración vacía, ella no viene. Cuidado con lo que habla y con lo que piensa usted si no sabe, porque Dios sabe. Entonces cuando se convoca ayuno y oración, tengo que viajar a otros países, puedo abrir iglesia en otros lugares. Tengo jóvenes que estoy preparando para enviarlos a otros lugares a abrir iglesia, pero no puedo porque estoy atada a una manga de caprichoso, que si está la pastora hace, si no está la pastora no hace. ¿Qué pasa, hermano? Es tiempo de madurar. ¿No le parece a usted? Fíjate, Pablo decía, no estoy presente entre ustedes, lo estoy en el Espíritu y como si estuviera presente, he dado mi sentencia sobre este asunto. Cuando ustedes se reúnan, yo estaré apoyándolos. Hagan de cuenta que yo estoy presente. Amén. Y por sobre todas las cosas, usted no lo está haciendo por un pastor, lo está haciendo por Cristo. Lo está haciendo por la obra de Dios. Por cuanto usted tiene que tomar doble responsabilidad, porque al que vive le tenemos que rendir cuentas. ¿Comprende? Es desgastante, hermanos, que solamente se responde si viene la pastora y si la pastora no viene no se responde. Es desgastante. Gracias a Dios no le sucede lo mismo a las maestras de las escuelitas. Han tomado responsabilidad, las mujeres con los niños, los jóvenes como los niños han tomado una responsabilidad que a veces me saben decir, y vos cuando va a venir a ver la obra, sabe Dios que cuánto deseo ir a Rollito a ver la obra, deseo ir a ver cada obra, pero digo, Señor, estoy con los tiempos limitados, tengo vencimiento, tengo papeles, tengo cosas que hacer para que la obra prosiga. Ojalá se levanten los verdaderos atalayas en este tiempo. El atalaya de Dios está alerta, da la voz de alarma contra los lobos. Amén. Y voy finalizando con este pensamiento. Dice la palabra de Dios que el lobo se haya introducido entre ovejas. ¿Y qué hace un lobo? Mata, hurta, destruye. Dice Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Este capítulo del pastor y las ovejas está advirtiendo de los falsos ministros. Jesús no se está refiriendo a Satanás, sino a los falsos, los ladrones, a los engañadores y a los asalariados. Jesús, como el pastor, está advirtiendo a las ovejas de los lobos y de los falsos pastores, maestros, líderes, evangelistas. Dice que son ladrones y salteadores. Fíjate vos que una de las cosas que alerta este estudio, y lo estoy sintetizando, los padres deben estar alerta con sus hijos acerca de los peligros que existen. Lo pudimos comprobar ayer. Cantidad de niños, todos dijeron lo mismo. ¿Qué sienten en su corazoncito? Anótenlo en un papel. ¿Cómo te sentías? Algo así fue la pregunta. Dolor y tristeza. Dolor y tristeza. ¡Ey! ¿Sabías que a tus hijos les pasa eso?
Fíjate que los padres deben estar alerta, mamá y papá con sus hijos, acerca de los peligros que existen. Es triste saber que los padres no son atalayas de sus propias casas. Dice, actualmente los hijos hacen lo que quieren. Los padres están limitados, no tienen la capacidad de orientar, de corregir y de prevenir. A los padres no saben, dice, los padres no saben usar freno. No saben decirle, esto no te permito, esto no se hace en casa, esto no te lo permito. Si usted sabe que su hijo o su hija anda con alguien que no conviene, si usted dice no hace nada, su hijo y su hija va a salir afectado. Fíjate lo que dice. Ponga atención y actúe antes de que sea demasiado tarde. Puede ser una amistad peligrosa, una relación de noviazgo que no conviene. Líbreles del lazo del cazador, dice Proverbios 6:5. Escápate como gacela de la mano del cazador y como ave de la mano que arma lazos. Mis queridos, les vuelvo a repetir. Si usted no es un buen atalaya en su hogar, menos lo va a hacer en la obra del reino. Amén. Levántese por el poder de la palabra. No le puedo dar todo demasiado largo, pero sí atienda algo. Cuando la iglesia convoca, es porque algo sucede. Cuando la iglesia convoca o para algunas actividades, es porque yo sé y Dios me ha hablado las cosas que acontecen. Entonces, antes de recibir mayores males, esté o no esté presente, como decía Pablo, porque estoy cumpliendo otra función en el reino. No diga usted, la pastora no viene, yo hago lo que quiero, a mí qué me importa. No, porque usted no está mostrando integridad y seriedad en las cosas del reino. Las prioridades son a lo que Dios nos viene hablando para el bien de todos, amén, para el bien común. Necesitamos orar unos por los otros, hermanos. Necesitamos ser atalayas en el nombre de Cristo. Yo empecé a atalayar a Julie del momento que sé el trabajo que tiene. Y es una mujer llevando pabellones de hombre, 11 pabellones, con valentía, pagando precio. Le doy gracias a Dios por la vida de Mary, por la vida de Mariela que nos viene a ayudar, por Adrianita como profesional, por las mamás, por las maestras de las escuelitas que trabajan con denuedo. Le doy gracias a Dios también, a los varones que con entusiasmo comenzaron la obra de Dios. Pero me dijo el Señor, empezó la distracción, no hay oración en la iglesia, andate para allá, no hay oración, andate para allá, no hay oración, mirá, ve, mirá y ve, mirá y ve, me dijo el Señor. La iglesia está en peligro, mis hermanos están en peligro. Yo soñaba con que aquí iba a haber hombres y mujeres de valor haciendo fuego en guerra espiritual, mientras yo seguía la obra que tengo que hacer con mis trámites y los papeles de la iglesia que no son míos, son de Dios. No, hermanos. Si usted le quiere agradar a las personas, está perdido. Un ministerio de Dios le sostiene cuando le agradamos a Él, no a las personas, ¿sabe? Entonces, agradale a Dios. Ponete las pilas. Y vamos a volvernos de todo corazón a Él en el nombre de Jesucristo. Y cuando un día yo no vengo a un día de reunión de intercesión, a usted no se le tiene que caer la cara ni hablar ninguna pavada, ¿sabe? Porque yo me levanto de madrugada a orar y a interceder y a hacer ayuno para llevar adelante todo lo que Dios me encomienda, porque ya no tengo la misma fuerza de hace 27 años atrás cuando comencé esta obra. Hoy tengo 67, hermano, voy cerca de los 70, ¿me entendió, no? Te quiero ver a vos qué hacés, con casi pisando los 70 años. Tenemos a Pepita pasando los 70, disculpe que diga su edad, Pepita. Ramonita, ¿cuánto Ramonita? ¿Eh? No me diga 20, que no te creo. 78, Ramonita. Viene acá a servir al pie del cañón, a servir a la obra de Dios. Amén. Valoren, respeten a las personas ancianas, aunque yo me tiña el pelo, tengo cana, viejo. Me tiño porque soy coqueta, ¿vio? Pero tengo canas.
Respeten, joven, ustedes tienen la fuerza. Métanle para adelante, que siempre los ancianos le vamos a estar respaldando en la oración en el nombre de Jesús. Y vamos a dejar un legado. Ese es el sueño nuestro, dejar un legado. Había una oración que decía Ramonita ayer: Señor, ya estamos grandes, levantá gente joven con fuerza para trabajar con los niños. Si vos supieras lo desgastante que es trabajar con los niños. Yo lo hice cuando comencé la obra aquí. Yo comencé con 40 años. Ya hace 27 años que sirvo en la iglesia. ¿Qué se cree? Que nunca tuve una escuelita? Si la quien la inauguraba era yo, junto con Griselda y con los que éramos 4 o 5. Toda la obra se inició con esfuerzo, pero era joven, tenía 27 años menos, tenía otra fuerza, tenía otra vitalidad. Usted tiene los años, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo de su vida? Yo ruego a Dios que se levanten hombres y mujeres que paguen el precio por el reino, porque Dios les va a sorprender. Además, hay algo a favor. Ustedes ya están en una obra que ya tiene cimiento, querido. Tiene 27 años para abajo de lágrimas, de sembrar, de decepciones, de desilusiones, de traiciones, de abandono, pero siempre con un Cristo sosteniendo, diciéndote siempre avanza, porque soy yo quien está contigo. Ustedes están tomando una obra que tiene cimientos y para que ustedes hagan lo grande, no porque van a ser mejores, sino porque con lágrimas se ha sembrado en la obra del ministerio. Yo en tantas iglesias en Villa Gobernador Galvez hoy, ¿sabe por qué? Porque vinieron hombres y mujeres cuando esta tierra era desértica y llena de demonios, a sembrar con lágrimas y a pagar el precio, y han dejado sus vidas en esta tierra. La obra no es de ustedes, tampoco la obra es mía. Es la hora, yo estoy recibiendo el fruto y la siembra también de otros ancianos que han muerto antes que yo y han sembrado con lágrimas en esta ciudad. ¿Qué se cree? Abra el entendimiento, por Dios. Tenemos que ser humildes en nuestro corazón. El Señor nos mostró claro en una reunión de pastores, en donde el Señor dijo: lo que ustedes están cosechando es lo que han sembrado otros con sus vidas, con lágrimas, con sangre, con necesidades, con hambre, con tempestades y todo tipo de situaciones. Han venido a sembrar a esta tierra con amor y hoy nosotros estamos recibiendo. Mis hermanos queridos, aquí se sembró por 27 años y no a costa de nadie, ni trasquilando a nadie, ni afanándole a nadie. Y el Santo de Israel es testigo. Entonces usted ya tiene cimiento, ya tiene donde pararse. Aquí nadie lo va a mover en el nombre de Cristo hasta que Cristo venga a buscar a su iglesia. Tenemos todos los papeles en orden, todas las cosas están funcionando en el orden de Dios. Por eso usted tiene que estar agradecido a Dios, que ya está comenzando una obra en donde ya tiene un gran cimiento y ahora va a empezar a crecer. Pero por los méritos de Cristo, no por nuestros méritos, ¿comprendió? Porque debemos ser humildes. Es tiempo de que usted crezca, madure en las cosas del reino. Párese sobre su pie en el nombre de Cristo y dígale: Señor, yo quiero de verdad tomar una responsabilidad con el reino. Señor, tú me has dado el privilegio de estar en un ministerio que ya se sembró con lágrimas, que ya, Señor, no están pasando las que pasaban antes, que ya, Señor, mirá, ahora, ya gracias a Dios ya pueden empezar a edificar. Después de 27 años podemos empezar a hacer algo para la obra de Dios, porque por año hemos sembrado para la gente, hemos sembrado para las necesidades, y Dios estuvo siempre allí, con los que nos abandonaban, pero quedaban 2 o 3 y 2 o 3 seguían adelante y hacíamos la obra de Dios. Mi hermano, Dios no necesita cantidad, necesita calidad de cristianos. Tenga calidad, cuide lo suyo, que nadie le venga a arrastrar lo hermoso que Dios le ha dado. No va a faltar aquel iluminado y alucinado. ¿Cómo podés tener una pastora de mujer? Va, frichurro, si Dios no mira el sexo, déjense de bromar. Dios no elige ni sexo, no elige estado civil. Dios elige corazones santos que paguen el precio por la causa de Cristo. Páguenla, mi hermano. Que santo no es ser perfecto, porque he metido muchas patas en mi error, en mi ignorancia del ministerio. Pero Dios me ha enseñado y me ha dicho: no es por acá, es por acá.
como me seguirá enseñando hasta que me venga a buscar. Seamos humildes y aprendamos de nuestro Dios. Amén. Mis hermanos, yo sé que Dios para ustedes, porque esta es una iglesia más joven que anciana. Ancianos somos 4, ¿no? Sí, los demás son todos, el 99% son todos jóvenes acá. Son todos jóvenes, chicos. Denle para adelante, que tienen la fuerza, por Dios. Tienen toda la fuerza del reino, la fuerza de la juventud para hacer. No hagan plancha. Dios los tiene para cosas tremendas. Yo se lo aseguro. Yo con 40 años vine a fundar una iglesia, Villa Gobernador Galvez, solita. Griselda lo sabe, es testigo. No me traje a nadie, no me arrastré a nadie, no dividí a nadie. Me vine solita acá por mandato de Dios. Que yo le dije, fui a ministrar y le dije, bueno, mirá, hermana, te bendigo, ahora me voy. Dijo el Señor, no, acá te vas a quedar y acá va a ser mi obra. Yo digo, Señor, no conozco ni nada, era la primera vez que ponía mis pies sobre esta ciudad. ¿Entiende? Dios quiere hacer una obra en tu vida maravillosa. Tenés toda la fuerza. ¿Por qué no lo dejas a los viejitos descansar un poco? ¿Sabés que los ancianos en algunos países se honran? Porque ellos son los consejeros para los jóvenes. Aquí últimamente parece que fueran Descartes, este ya está viejo. Se ríen acá. Las viejitas se me ríen de la esquina. Respete las canas, hermano, que yo me las tiño, usted respételas. Porque las tengo, Respete. Respete los años de experiencia que uno ha vivido en el reino. El que se pone viejo sin Cristo, ¿qué consejo le va a pedir? Le va a llevar para la muerte, hermano. Pero si usted le pide consejo a uno que está en el reino y llega a ser anciano, ese tendrá una palabra justa para su vida, para que le vaya bien. Amén. Yo a veces me he hecho muchos problemas con el ministerio y he ido a pedir consejo de mi pastor. Yo siempre voy a pedir consejo de mi mayor. Y él con 2 palabras me solucionaba el problema y yo me había hecho un drama bárbaro. Estamos para aconsejar, estamos para guiarle, pero ya no estamos para cinchar otra vez unos cimientos para abajo. Ya lo hemos hecho, ya lo hemos cavado y ya lo hemos llenado esos cimientos. Empieza a levantar el edificio del reino de Dios para su vida y para la vida de las vidas que vienen a la iglesia. ¿Amén? ¿Se entendió el mensaje? Sea atalaya, hermano. Sea atalaya. Primeramente de su familia. Cuídela, ámela. Tenga noticia de lo que pasa con sus hijos, con sus hijas, cómo se encuentran, si corren peligro. Anotíciese cómo está su esposa, su esposo. Si usted es un verdadero atalaya de lo más cercano, será un buen atalaya para la iglesia del Señor. Vamos a orar.